Dios, ¿qué necesitaré? Seguro algo para leer, sí, esto es importante. Algo para entretenerme, seguro que esto será bueno para entretenerme un buen rato. Y claro, tú eres muy importante. Pero, ¿qué más necesitaré para viajar? Veamos... Hey, hola, pero si son ustedes, los estaba esperando. Verán, voy de salida, justo voy a huir de la ciudad. Verán, es por una historia un poco extraña. Ya les cuento. Estaba felizmente atendiendo un importante asunto, cuando de pronto llegó una llamada que cambiaría todo. Sí, bueno. Hey, hola. Claro. ¿Y ya está decidido cuál va a ser el tema del mes? ¿Qué? Horribles recuerdos llegaron a mi cabeza. Además, regresó a mi mente uno de mis más grandes temores que había ocultado en las sombras de mi mente. Me refiero a la terrible y peligrosa ciudad de Tenochtitlán. Y es que recordar que vivo en una metrópoli que está construida sobre una trampa mortal que además está rodeada de volcanes y cerros, no es algo con lo que pueda vivir tranquilo. Además, es difícil vivir en un lugar tan lleno de ambigüedades. La historia de los libros, museos, profesores y hasta gurús de casas culturales hablan de cosas muy distintas entre sí. Además, cada versión está llena de agujeros y contradicciones que desafían toda lógica. Solo miren esto. ¿Lo ven? Ni internet ayuda en estos casos. Y aunque podría quejarme de esto por un buen rato, mi temor se basa en algo un poco más concreto. Así que es momento de dejar las leyendas a un lado y hablar de la gran ciudad de Tenochtitlán. La historia de la ciudad comienza cuando los primeros mexicas salieron en peregrinación de la mítica ciudad de Aztlán. Buscaban una señal que les mostraría el centro del mundo, y ese lugar sería donde un águila estuviera devorando una serpiente sobre un nopal. La profecía se cumplió en un islote en medio de un gran lago. Los mexicas habían encontrado por fin el lugar prometido. Para ser el centro del mundo, el lugar no era precisamente el mejor para construir una gran ciudad. Pero bueno, cuando hablan los dioses, ni qué discutir. Fue así que comenzó la fundación de la ciudad, y también el comienzo de mi gran temor. Las fechas y datos varían, pero se dice que fue en 1325 cuando se fundó la gran Tenochtitlán, pero que no fue sino hasta 1380, bajo el mando del tlatoani Acapapichtli, que la ciudad comenzó a crecer. Señores, los dioses demandan el crecimiento de la ciudad. Solo hay una manera de conseguirlo. Es momento de utilizar las chinampas. Fue así que la ciudad comenzó la dura tarea de extender su territorio, aunque eso solo sería el inicio, pues en los siguientes 200 años pasarían muchas cosas en el desarrollo de la ciudad. Tenochtitlán comenzaba a ser una hazaña arquitectónica. Gracias a las chinampas comenzaron a aparecer más casas, palacios, mercados y plazas, todas ellas conectadas por canales para las canoas que transitaban sus calles. Y hay que darle su crédito a la población azteca. El plan de construcción solo podía servir si sus habitantes obedecían la organización de la ciudad. Cada canal tenía una dirección para el tránsito, y cada plaza y mercado se especializaba en tipos específicos de productos para evitar un constante caos. Solo imagínense qué hubiera pasado de no haberlo hecho de esa manera. Tlalmuani konani tepepatl. Tlimotzingo itzlimaxicantatu. La ciudad estaba dando sus más grandes pasos, pero no fue hasta que Nezahualcóyotl se unió a los aztecas para derrotar a los tepenacas que la ciudad de Tenochtitlán comenzó a formar sus más grandes hazañas. Los aztecas se habían convertido en el pueblo más poderoso de la zona, y con los tepenacas fuera del camino, el lago de los manantiales de Chapultepec estaba al alcance de la mano, con lo que Moctezuma I y Nezahualcóyotl darían un giro a la vida de la ciudad.
El plan consistía en llevar agua fresca de los manantiales mediante acueductos hasta el centro de la ciudad, y allí repartirla en pozos, plazas y fuentes. Así nuevos edificios e ideas comenzarían a construirse para hacer de Tenochtitlán una ciudad en toda la extensión de la palabra. Y lo mejor de todo, un sistema de diques para controlar el nivel de agua de la ciudad y así evitar inundaciones. Aunque bueno, no siempre se pudieron controlar las aguas de las lluvias torrenciales, pero hicieron una gran diferencia en la seguridad de la ciudad. ¿Y a quién creen que se le ocurrió tan fabulosa idea? En serio, ¿hay algo que Nezahualcóyotl no pueda hacer bien? Era un gran gobernante, inteligente en la diplomacia, un gran constructor e ingeniero, y además era poeta. En serio, solo imagínenlo. Bajo los planes de Moctezuma I y Nezahualcóyotl, la ciudad alcanzó la prosperidad. Los tlatoanes siguientes seguirían sus pasos hasta lograr que para 1520 la ciudad de Tenochtitlán tuviera más de 250,000 habitantes y fuera tan grande como Madrid, Londres o París de la época. Parecería que el imperio azteca era indetenible. Su territorio se expandía a cientos de kilómetros a la redonda y nadie era capaz de hacerles frente. Al menos no hasta la llegada de... La llegada de los conquistadores españoles en 1519 cambiaría la vida del imperio de forma radical. Pero esperen, no les contaré la historia del proceso de conquista, sino de cómo la ciudad de Tenochtitlán fue el escenario de este gran acontecimiento. Los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a la ciudad en 1520. Se dice que quedaron maravillados con la ciudad, su arquitectura, el zoológico del emperador en Chapultepec, el orden de los ciudadanos y el colorido de sus calles, pero sobre todo, su mayor sorpresa fue al ver que la ciudad estaba construida en medio de un lago. Las versiones de cómo se desarrolló el conflicto entre españoles y aztecas varían. Lo que se sabe es que la ciudad fue víctima de batallas entre ambos bandos y que al final la ciudad fue rodeada. Cortés y sus hombres destruyeron los acueductos de agua potable de la ciudad al mismo tiempo que la viruela amedraba a la población silenciosamente. Al final, bajo el mando del emperador Cuauhtémoc, se luchó la última batalla por Tenochtitlán. La ciudad cayó en manos de los españoles el 13 de agosto de 1521. Cortés, para reafirmar su victoria, comenzó la construcción de una nueva ciudad sobre la gran Tenochtitlán. Y es aquí donde también comienzan mis más grandes temores. El lugar comenzó entonces a ser habitado por los españoles y demás pueblos que apoyaron a la conquista. Los templos aztecas fueron destruidos y sustituidos por capillas católicas. Los pocos aztecas que quedaron murieron o abandonaron la ciudad. En menos de 100 años prácticamente no había rastros de la antigua Tenochtitlán. La transformación religiosa iba por buen camino y la ahora muy leal e imperial Ciudad de México era la capital de la Nueva España. Nada parecería salir mal. Con una ciudad sobre un lago es fácil pensar en inundaciones. Y más cuando se hacen cambios tan radicales a todo el lugar sin tener en cuenta ese pequeño detalle. Fue así que la ciudad sufrió grandes inundaciones en 1553, 1580, 1604 y 1607. Bien, creo que es momento de darse cuenta que hay una pequeña amenaza constante.
Para solucionarla, al virrey Luis de Velasco se le ocurrió una gran idea. Pues había pensado mover la ciudad lejos del lago. Pero seguro que es más fácil quitar el lago de la ciudad. La decisión estaba tomada. El encargado de tan colosal labor fue Enrico Martínez, un ingeniero, cartógrafo y arquitecto que vio como solución usar canales y túneles que llevaran el agua del lago a ríos y lagos de las cercanías. Sin embargo, la tarea no era fácil. Con un terreno fangoso y las herramientas de la época, se trataba de un proceso lento que llevaría varios años. El 20 de agosto de 1629, una tormenta azotó al Valle de México y comenzó una inundación. El entonces virrey Rodrigo Pacheco enfureció y mandó a encarcelar a Enrico justo un día antes de que pudiera abrir los túneles que había construido. La situación comenzó a empeorar y al día siguiente Enrico fue liberado, pero era demasiado tarde. Cuentan las crónicas que la inundación duró casi 5 años. Se cuantificaron más de 30,000 personas muertas por derrumbes, ahogamientos o víctimas de la hambruna, la escasez y las enfermedades. La ciudad prácticamente desapareció, hasta que al virrey se le ocurrió una gran idea. Pues había pensado mover la ciudad lejos del lago. Pero seguro que es más fácil quitar el lago de la ciudad. Pero si es una trampa de la muerte, ¿por qué se quedaron ahí? En verdad, si creen que mis temores son exageraciones, solo esperen a escuchar el final de la historia. Las inundaciones son solo el inicio. Los aztecas eligieron un lugar muy especial para la ciudad. Se trata de un gran valle con un bonito lago que está rodeado de montañas y volcanes que no dejan salir el agua que entra a la tierra. Este valle no está muy lejos de 2 grandes costas que suelen tener huracanes que afectan a la ciudad. Además, todo esto se encuentra sobre una placa tectónica muy activa, por lo que los terremotos además están a la orden del día. ¿Lo ven? Claro que hay motivos para sentirse aterrorizados de vivir en este lugar. Sumar todo eso hace que la ciudad se hunda literalmente por su propio peso, y aunque el lago se ha drenado desde hace más de 300 años, sigue siendo sumamente inestable. Es como construir en una gelatina que absorbe todo y que además amplifica hasta el más pequeño temblor. Solo basta decir que en la Ciudad de México se han sufrido terremotos en 1911, 1957, 1979 y 1985, sin contar las decenas de pequeños temblores que cada año sacuden la ciudad. Pero hay que aceptarlo. Sea como sea que se desarrollaran las cosas, le debemos mucho a los aztecas. Hasta el día de hoy, la técnica para construir en la ciudad sigue siendo la misma que hace 500 años. Las chinampas, al sur de la capital, siguen dando un gran abasto de provisiones y flores para la ciudad. Además que el orden, la limpieza y el ahorro de recursos es una herencia muy bien arraigada. Bien, tengo que retirar eso último. Es en verdad triste, pero uno de los principales problemas de la ciudad es la falta de orden y limpieza. Muchas personas desperdician montones de agua, tiran basura en las calles y hasta construyen en lugares donde está estrictamente prohibido. Y no es que sea exagerado, pero en una ciudad como esta, todo daño viene acompañado de más consecuencias de las que normalmente se encontrarían en otros lugares. Pero no todo es negativo. Para el día de hoy, la Ciudad de México no es solo el máximo centro comercial y político de México. Además, es la urbe con más museos en todo el mundo, y una de las más bellas en cuanto a arquitectura y arte se refiere. Además de ser un lugar lleno de misterios e historias que mantienen vivo el pasado prehispánico con la vida de la urbe. ¿Saben? Hablar de todo esto me hizo recordar por qué es que vivo en esta ciudad. Claro, es una trampa mortal, pero al mismo tiempo es una maravilla tecnológica funcionando día a día. Y hay que decirlo, poco se sabe de las raíces y del funcionamiento de esta ciudad. Y eso hace que poco se valoren sus recursos o hasta su propia existencia. Así que bueno, creo que mejor me quedaría a vivir por aquí un tiempo más. Yo soy Lord Teo Hanna, y si lo puedo habitar, lo puedo explicar.